ustedes el presentador Cristian Orozco y que de cabeza quien les habla. A continuación seguiremos con la presentación del cronograma, el cual será a cargo de mi compañera Karen. El día de hoy contamos con 7 grupos de invitados de la Universidad de Santander que nos hablarán de distintos temas, que son el primero, alcanos, alquenos y alquinos; el segundo, los aromáticos; el tercero, alcoholes y fenoles; cuarto, aldehídos y cetonas; quinto, éteres y esteres; sexto, aminas, amidas y compuestos nitrogenados; y el séptimo, vitaminas y proteínas. Siguiendo con nuestro noticiero, pasaremos a la parte de las entrevistas y empezaremos con el grupo número 1, alcanos, alquenos y alquinos. Este grupo es conformado por Jamie Sayago y Sharon Barajas. La primera pregunta es, ¿qué son los alcanos, alquenos y alquinos? Vamos con su respuesta. Soy Stephanie Sayago. Respondiendo a la primera pregunta, los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos encontramos alquenos, alquinos y alcanos. Los alcanos son carburos saturados con enlaces simples. Los alquenos son carburos insaturados con doble enlace. Y los alquinos son carburos insaturados con triple enlace. Interesante respuesta. Ahora pasaremos con la segunda pregunta. ¿Dónde se encuentran los alcanos, alquenos y alquinos? Respondiendo a la segunda pregunta, los hidrocarburos los podemos encontrar en las industrias del carbón. Ahora pasaremos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es su uso? Respondiendo a la tercera pregunta, el principal uso de los alcanos lo encontramos más que todo en los combustibles, ya que nos permite la liberación de esta reacción. En los alquenos tenemos la materia prima, ya que nos permite la elaboración de plásticos, y en los alquinos nos permite en la industria mantener la síntesis y elaborar síntesis del tubo PVC. Continuando con nuestro segundo grupo, que son los aromáticos, presentado por Lucía Luzardo. Nuestra primera pregunta es, ¿qué son los aromáticos? Yo soy Lucía Luzardo y respondiendo a la primera pregunta, los aromáticos son hidrocarburos aromáticos que reciben ese nombre por el aroma que presentan. Uno de los principales hidrocarburos aromáticos es el benceno, que es un compuesto orgánico de fórmula molecular C6H6 y es encontrado en la naturaleza. Muy buena respuesta, Lucía. Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde se encuentran los aromáticos? Respondiendo a la segunda pregunta, los hidrocarburos aromáticos como el benceno los podemos encontrar en la naturaleza, específicamente en los volcanes y en los incendios. Este tipo de compuestos es muy común encontrarlo también en el petróleo crudo sin procesar que se encuentra en la naturaleza también. Y por último, ¿cuál es su uso? Respondiendo a la tercera pregunta, el uso del benceno es muy utilizado en lo que son los combustibles, también es utilizado en la fabricación de detergentes y hay un compuesto muy común utilizado llamado trinitrotolueno que es utilizado en los explosivos. Continuando con nuestras entrevistas, vamos con el grupo número 3, el cual está compuesto por Luis Jaimes y Abel Mota. Este grupo es alcoholes y fenoles. Empezaremos con la primera pregunta. ¿Qué son los alcoholes y fenoles? Es Luis Jaimes. En respuesta a la primera pregunta, los alcoholes son compuestos orgánicos que poseen un grupo hidroxilo, o sea, oxígeno e hidrógeno. Se pueden encontrar en varias maneras. Los alcoholes que poseen varios grupos hidroxilos se le conoce como polialcoholes. Mi nombre es Abel Mota. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué son los fenoles? Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen el grupo hidroxilo OH como grupo funcional. El fenol en su forma más pura es un sólido cristalino de color blanco e incoloro. ¿Dónde se encuentran los alcoholes y fenoles? Respondiendo a la segunda pregunta, los alcoholes se pueden producir de diversas maneras. Una de ellas es como síntesis del petróleo y otra, que es la más común, es como la fermentación del azúcar. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿dónde se encuentran los fenoles? Los fenoles son compuestos fenólicos, tienen su origen en el mundo vegetal, son uno de los principales metabolitos secundarios de las plantas y su presencia en el reino animal se debe a la ingestión de estas. Ahora pasaremos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es su uso? Los alcoholes tienen muy amplios usos. Se pueden encontrar como las bebidas alcohólicas, obviamente. También se pueden obtener para utilizar perfumes, para antibacteriales y para diversas maneras. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los usos del fenol? El fenol es muy utilizado en las industrias químicas, farmacéuticas y clínicas. Mi
Mi nombre es Yasmin García y respondiendo a la primera pregunta, los hidrocarburos son compuestos derivados del benceno que se caracteriza por una inusual estabilidad que le viene dada por la doble conjugación de los enlaces. Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde se encuentran? De acuerdo a la segunda pregunta, los aldehídos y la acetona se encuentran en gran parte en la naturaleza y en la industria química. Para finalizar con nuestra tercera pregunta es, ¿cuál es su uso? De acuerdo a la siguiente pregunta, la acetona y metiletilalacetona se usan extensamente en la industria como disolvente. En cuanto a la vida doméstica, la acetona es el disolvente por excelencia para las pinturas de uñas y una mezcla de ambas se usa como disolvente cemento de los tubos de PVC. En el caso de los aldehídos, uno de los más importantes es el formaldehído, que se usa en la producción de plásticos termoestables como la baquelita, en la fabricación de resinas, solventes, pinturas, en la industria fotográfica, explosivos y colorantes. Continuando con nuestro quinto grupo, que son éter y ésteres, presentado por Laura Cáceres y Paola Laguado, iniciaremos con la pregunta 1. ¿Qué son los éteres y ésteres? Los ésteres son compuestos carbónicos derivados de los ácidos carboxílicos. Los ésteres son un radical carbónico en lugar del hidrógeno. Un éter es un grupo funcional donde dos grupos alquilos, iguales o diferentes, están unidos formando un oxígeno. Estos son incoloros, pueden tener colores agradables y son poco solubles en agua. Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde se encuentran? Sí, los ésteres son derivados del petróleo y tienen una importancia en la vida cotidiana, ya que sirven como aromas y olores artificiales. Son muy importantes en la vida cotidiana, ya que se utilizan como disolventes en aceites, en grasas y son utilizados en la fabricación de seda artificial. Estos se destacan también en las medicinas, ya que son utilizados en la fabricación de farmacéuticos y también sirven como anestésicos. Continuando con nuestro sexto grupo entrevistado, los cuales nos van a hablar sobre aminas, amidas y nitrilos, el cual está conformado por María Ángel Barrientos, Ceni de Carrillo y Brian Peñaral. La primera pregunta es, ¿qué son las aminas, amidas y nitrilos? Mi nombre es Ceni de Carrillo y respondiendo a la primera pregunta es, las aminas son compuestos químicos orgánicos denominados del amonio y dependiendo la sustitución de sus hidrógenos se denomina amina primaria, secundaria o terciaria. La amida es una amina unida a un ácido carboxílico, se denomina una amina ácida o una amida. Y los nitrilos son compuestos orgánicos con su grupo funcional cianuro. Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo cianuro como grupo funcional principal. Ellos son derivados orgánicos del cianuro de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. ¿Para qué se usan los nitrilos? Los nitrilos se utilizan en la producción de colorantes. Ellos sirven para la producción de guantes de látex, además para la producción de esmaltes y pinturas y productos de limpieza. Estos nitrogenados se encuentran en los aminoácidos que forman las proteínas y son compuestos indispensables para los seres vivos. Para concluir con esta serie de químicas entrevistas, hablaremos sobre el séptimo grupo, vitaminas y proteínas. Este grupo está a cargo de Dayana Dávila y Angie Parada. Empezaremos con la pregunta número 1, que es, ¿qué son las vitaminas y proteínas? Mi nombre es Angie Parada y respondiendo a la primera pregunta, las vitaminas son presentes en los alimentos en pequeñas cantidades, funcionando al correcto funcionamiento del organismo. Sirven como catalizador en las reacciones químicas. Bueno, mi nombre es Dayana Dávila. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos a un tipo de enlaces, conocido como los enlaces peptídicos. Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde se encuentran? Respondiendo a la segunda pregunta, las vitaminas se encuentran en las carnes, en los lácteos, en la yema de huevo, en el aguacate, en las levaduras y en el pollo. Respondiendo a la segunda pregunta, que es dónde se encuentran las proteínas. Las proteínas se encuentran, tienen dos orígenes, que son de origen vegetal, que se encuentran en los frutos secos, que son las legumbres y los champiñones y cereales. También están las proteínas de origen animales, que se encuentran en las carnes, huevo, pescado y en productos lácteos.
Para finalizar con nuestra tercera pregunta es ¿cuál es su uso? Respondiendo a la tercera pregunta, el uso principal de las vitaminas es obtener energía a partir de los alimentos. Bueno amigos, y por el día de hoy esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Sintonícenos a la misma hora y por el mismo canal.